infecciones son más comunes en niños que en adultos. Por eso esa crisis aplásica solamente también se ve en la niñez. Bueno, entonces vamos a encontrar generalmente un paciente de raza negra. No se fijen solamente en eso. He visto pacientes de piel más clara, y no necesariamente de raza negra, pero lo más común es que sean pacientes de raza negra con dolor. La manifestación más común es el dolor en cualquier parte del cuerpo, dolor, y generalmente tienen al mismo tiempo ictericia. O sea, casi siempre predomina más la crisis vasoclusiva que la crisis hemolítica en sí. Van a tomar el hemograma y el hemograma pues obviamente va a tener una hemoglobina baja. Van a encontrar la bilirrubina indirecta elevada, la LDH alta, pues sería bilirrubina indirecta, LDH, la hemoglobina, y van a solicitar un test que se llama test de ciclaje. El test de ciclaje se hace en el laboratorio fácilmente, no demora mucho, es un test que se hace para desencadenar en la muestra tomada la aparición de drepanocitos. O sea, toman la muestra y hacen las condiciones necesarias para poner como en estrés los glóbulos rojos y que estos adopten la forma del drepanocito. Entonces van a pedir esto, pero el diagnóstico definitivo se hace con electroforesis de hemoglobina. Este es el diagnóstico definitivo de estos pacientes. La electroforesis de hemoglobina va a detectar la presencia de hemoglobina S. Listo, entonces la presencia de hemoglobina S es indicativo de anemia de células falciformes. El manejo. El manejo es sintomático, muchachos. El dolor. Lo manejamos con opioides. Debemos mejorar la perfusión de los tejidos, entonces hay que meter líquidos endovenosos, cristaloides, pueden ser Harman o solución salina. Debemos mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos, hay que meter oxígeno por cambio de nasal, hay que mantener una saturación por encima mayor de 94%. Y cuando el paciente, y buscar la causa, siempre hay que buscar la causa. Muchas veces no encontramos la causa, pero puede ser un proceso infeccioso, puede ser lo que les dije, un TED, un infarto, pueden ser muchas causas. Busquen la causa desencadenante. Hay una manifestación que se ve aquí. Como la médula ósea está produciendo gran cantidad de reticulocitos, la hemoglobina está baja, y es una médula ósea sobreestimulada, muy frecuentemente van a encontrar leucocitos. No se dejen engañar. Uno cuando ve leucocitosis, ¿qué piensa? Cuando usted ve una leucocitosis, ¿qué se le viene a la cabeza? Tiene infección. Que tiene infección, listo. En este caso, muy frecuentemente hacen leucocitosis, pero no es por infección, es por estímulo de la médula ósea. Así como está produciendo reticulocitos en cantidad, también comienza a producir leucocitos y plaquetas. Entonces puede ser leucocitosis y trombocitosis. Pero eso es una respuesta de la médula ósea a la hemólisis periférica. No, pero puede llegar a ser igual así mayor a 12.000. He visto hasta 20 y pico de mil. Ok. Y otra pregunta, ¿el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media en estas anemias está normal? Es normal. Okay. La BCM y la hemoglobina corpuscular media es normal. Entonces, miren, leucocitosis. Pásense de pronto en el diferencial. Si ven que el paciente tiene una leucocitosis a expensas de una neutrofilia, o sea, 80% de neutrófilos para arriba, pues ustedes, eso de pronto
ya tiene características de un proceso infeccioso bacteriano. Pero habitualmente uno deja leucocitosis y el diferencial, la relación neutrófilos-linfocitos es normal. O sea, se ven los que todos están elevados, pero sin que en el porcentaje predomine uno sobre el otro. O sea, Sin la desviación hacia la izquierda. no hay desviación a la izquierda, exactamente. No hay desviación a la izquierda. Entonces, uno encuentra 60% de neutrófilos y 40% de linfocitos, normal. Entonces, de pronto le hace pensar a uno, bueno, no es un proceso infeccioso, es una característica secundaria de la respuesta de la médula ósea. Entonces, sospéchalo de pronto, como les digo, si hay una neutrofilia. De todas maneras, ustedes tienen que ser acuciosos para buscar focos infecciosos en estos pacientes. ¿Qué vamos a hacer? Manejamos la parte sintomática, la manejamos con opioides, colocamos tramadol, colocamos morfina, líquidos endovenosos, cristaloides, oxígeno por cánula, tratar de mantener esta saturación y buscar la causa. Ya lo tengamos fuera, el paciente ya está compensado, ya ha resuelto la crisis dolorosa. El manejo ambulatorio es por un medicamento que se llama hidroxiurea. La hidroxiurea es un medicamento que se utiliza en leucemia mieloide crónica. Ayuda a disminuir la cantidad de leucocitos. No es un tratamiento curativo, es un tratamiento más sintomático que para los pacientes con leucemia mieloide crónica. Pero pues, la leucemia mieloide crónica es una leucemia pues, crónica. Pero esta hidroxiurea tiene un efecto colateral. Estimula la producción de hemoglobina fetal. Entonces, lo que tratamos de hacer es tratar de aumentar, es intentar aumentar los niveles de hemoglobina fetal y bajar los niveles de hemoglobina S, de hemoglobina falciforme. Habitualmente en un paciente adulto utilizamos 500 miligramos cada 12 horas de hidroxiurea. Obviamente debemos utilizar en estos pacientes con un buen conteo de leucocitos, o sea, que el paciente no tenga pancitopenia en todo caso, que no tenga otras citopenias, no tenga una trombocitopenia, una leucopenia o una pancitopenia asociada. Porque, pues, ya saben que el efecto que uno busca con la hidroxiurea es, aparte de la hemoglobina, de aumentar los niveles de hemoglobina fetal, pues tiene un efecto secundario que es el bajar los niveles de leucocitos y por ahí derecho también bajar los niveles de plaquetas. Como habitualmente estos pacientes manejan leucocitos altos y plaquetas altas, pues no hay inconveniente. Pero deben estar muy pendientes de eso. Se lo digo porque he visto pacientes, me tocó en un paciente retirar la hidroxiurea porque el paciente tenía una visitopenia. Tenía la anemia de células falciformes y tenía una leucopenia. Tenía contraindicado el uso de la hidroxiurea. Esa leucopenia, no me acuerdo en qué terminó, pero me acuerdo del caso específico de que le tocó que suspender ese medicamento. El tratamiento definitivo es el trasplante de médula ósea. Trasplante de médula ósea. Es un procedimiento costoso y requiere mucho, es un poco complicado, requiere muchos estudios, requiere inmunosuprimir al donante, inmunosuprimir al receptor. Existen existe el riesgo de rechazo o de enfermedad injerto contra huésped. Realmente nunca he visto que lo usen, pero pues está descrito que ese es el tratamiento para este tipo de pacientes. La otra hemoglobinopatía, que pues creo haber visto una sola vez en la vida una de esas, es la talasemia.
no es muy común en nuestro medio. La talasemia es un déficit de una de las cadenas. Puede ser un déficit total o puede ser un déficit parcial, que es lo más común, porque el déficit total prácticamente es incompatible con la vida. Entonces es un déficit total o parcial de una de las cadenas alfa o beta. Entonces hablamos de alfa talasemia o hablamos de beta talasemia. Entonces falta un pedazo en la cadena, un pedazo en la secuencia de aminoácidos. Y eso produce pues, unos glóbulos rojos defectuosos que también se rompen, sobre todo cuando hay desencadenantes. La otra característica, pues obviamente una anemia baja, una hemoglobina baja, pero lo característico en estos pacientes es el volumen corpuscular medio bajo. Es una anemia microcítica, o sea, de menos de 80 centilitros. La hemoglobina corpuscular media también es baja, de menos de 27 picogramos. Pero a diferencia de la anemia ferropénica, el ancho de distribución es normal, es menor de 15 o menos, menor o igual de 15, porque todos los glóbulos rojos son del mismo tamaño, todos los glóbulos rojos tienen la misma cantidad de hemoglobina, solo que de menos concentración y menos cantidad, que hace que los volúmenes sean más bajos. El diagnóstico también lo hacemos con electroforesis. De hemoglobina. Lo hacemos con electroforesis de hemoglobina. El manejo de estos pacientes, pues cuando hacen las crisis o hacen las anemias, son las transfusiones. Muchachos. Perdón un momentico, me devuelvo acá atrás. Perdón. Aquí. Los pacientes con anemia de células falciformes están transfusión. Transfusión. En el caso pues de una hemoglobina, generalmente hemoglobina menores de 7. Menores, perdón. Menos de 7 gramos por decilitro. ¿Por qué una anemia hemolítica? En este caso, ¿por qué la puedo transfundir? O en este caso acá, ¿por qué la puedo transfundir? ¿Por qué no una anemia hemolítica autoinmune? No la puedo transfundir. No sé, porque igual va a generar los anticuerpos contra los glóbulos rojos, los van a destruir igual. En cambio, Exacto. los glóbulos rojos que pongan nuevos no van a tener ese defecto de hemoglobinopatía o de las características malas que tienen los del paciente. Exactamente. Una anemia hemolítica autoinmune, si yo la transfundo, le va a meter glóbulos rojos y los anticuerpos los van a atacar. Pero aquí no hay anticuerpos. Aquí antes los pacientes con este tipo de anemias, y si hacen una anemia pues ya severa que requieran transfusión, y se pueden transfundir sin riesgo a que hagan hemólisis de esos glóbulos rojos. Antes, por el contrario, los ayudan. Entonces, a este paciente de acá le colocamos transfusiones cuando la hemoglobina es menor de 7. Le colocamos transfusiones también cuando hacen úlceras pretibiales
Los pacientes con anemia falciformes, una de sus complicaciones es por vasooclusión, son las úlceras pretibiales que son difíciles de manejar. Y tal vez lo mejor que se puede hacer para estos pacientes para mejorar esto es colocar transfusión. ¿Qué otra cosa? Otro índice de transfusión. Bueno, ¿qué es un core anémico? ¿Qué es un core anémico? ¿Qué es un core anémico? ¿Que da taquicardia? Un core anémico es una falla cardíaca secundaria anemia. Hace una ICC. Generalmente eso se hace con hemoglobinas bien bajitas, mucho menores de 7. Y esos pacientes con un core anémico, obviamente, de cualquier origen, hay que transfundirlos. Bueno, volvamos acá a talasemia. Le colocamos transfusiones. Con estos pacientes hay que tener cuidado porque estos pacientes manejan cargas altas de hierro. Estos pacientes pueden hacer depósitos anormales de hierro de tantas transfusiones que se les hacen. Estos pacientes se transfunden toda la vida. Y entonces hacen depósitos anormales de hierro en los tejidos y los pueden dañar, puede producir una hemocromatosis. Entonces, esos pacientes necesitan quelantes de hierro. Necesitan quelantes de hierro, aparte de sus transfusiones para eso. Hay una manifestación aquí. ¿Dónde se producen los glóbulos rojos? ¿En qué parte de la médula? ¿En qué huesos se producen los glóbulos rojos? Los largos y los largos. Y los planos. Los planos no se producen glóbulos rojos. Los largos. En estos pacientes, como estos pacientes tienen tanta hemólisis y tanta anemia, estos pacientes de talasemia, estos pacientes comienzan a hacer proliferación comienzan a hacer médula ósea proliferativa en huesos planos. O sea, habitualmente solamente es huesos largos. Nosotros producimos rojos en la médula ósea, huesos largos. Pero estos pacientes hacen una hipertrofia medular. Y eso se evidencia por un engrosamiento de huesos planos. Entonces, esos pacientes, una de las características es esa, la cara se deforma porque esos huesos planos también comienzan a hipertrofiarse y producen unas deformidades importantes en la cara. Bueno, ya dijimos, transfusiones para evitar hemocromatosis, quelantes de hierro y manejo definitivo también con trasplante de médula ósea. Eso es la hemoglobinopatía. La otra es la esferocitosis, que es un trastorno, es una mutación, una alteración genética en la membrana del glóbulo rojo, donde carecen de dos proteínas, que se me olvida el nombre de esas proteínas, pero bueno, hay carencia de dos proteínas ahí en la membrana del glóbulo rojo y hacen que el glóbulo rojo pierda su característica de bicóncava y se forme un esferocito, una bolita. ¿Listo? Entonces es una alteración de la membrana. Habitualmente las crisis hemolíticas de estos pacientes no son tan severas. Lo que habitualmente presentan ellos es hemólisis por alteración en la osmolaridad sanguínea.
La forma que tiene el glóbulo rojo, la forma que tiene el glóbulo rojo de bicóncava, le permite tolerar los cambios de osmolaridad sanguínea. Este esferocito, cuando cambia la osmolaridad, ¿qué es osmolaridad? ¿Cómo se define osmolaridad? La concentración total de Con sustancias, absoluta en sangre. Ujú. ¿La concentración de qué? de solutos disueltos. Es la concentración de solutos en un solvente, ¿cierto? Sí, Listo. ¿Quién es el que más da osmolaridad en la sangre? ¿Qué soluto? abominado. Ay, ¿Qué soluto es el que da más osmolaridad en la sangre? la albúmina, ¿no? Eso es presión oncótica. ¿Qué Ah. soluto da más osmolaridad en la sangre? ¿No es el sodio? El sodio. El sodio. El sodio es el que da más osmolaridad en la sangre. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una célula si la osmolaridad periférica desciende? O sea, si lo que está alrededor, la osmolaridad disminuye. ¿Qué pasa con esa célula? Se hincha, se ingresa. Ujú. Exactamente, porque la célula queda hiperosmolar en relación con el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, cuando hay descenso de la osmolaridad, estos glóbulos rojos toleran de forma muy defectuosa esos descensos de osmolaridad. Entonces, con menos descensos de osmolaridad se hinchan y se rompen fácilmente. En cambio, un glóbulo rojo bicóncavo aguanta descensos mucho más marcados de la osmolaridad. Entonces, tal vez el principal desencadenante son los cambios de osmolaridad. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Transfusiones, verificar por qué está presentando esos cambios de osmolaridad, que sobrehidrató o tiene un desequilibrio electrolítico, buscar las causas y tratarla. Como les digo, esta patología es poco frecuente. Yo no he visto ningún paciente todavía pues, con un cuadro de esto. Pero se puede hacer, hay un test que se llama el test de fragilidad osmótica, que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de esferocitosis. El manejo, pues tratar la causa y hacer las transfusiones en caso de emergencia. El otro, que tampoco he visto, pero es la enzimopatía. Es un trastorno de las enzimas del Doc, glóbulo una rojo. pregunta. Dime. Cuando usted decía los quelantes de hierro, en la anterior hemoglobinopatía sería la desferoxamina. Desferoxamina. Desferoxamina es lo que más se utiliza como quelante. Uh-huh. Gracias. Bueno, pues, en la enzimopatía, lo que utilizamos, el glóbulo rojo utiliza una maquinaria enzimática tanto para producir ATP como para limpiar los radicales libres que quedan de este metabolismo. Recuerden que los radicales libres de oxígeno son sustancias de desecho que tienen la capacidad de romper la bicapa lipídica de las células. Entonces, el organismo, los glóbulos rojos utilizan una maquinaria enzimática y una de sus principales enzimas se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es la enzima que más déficit o la que más frecuentemente se encuentra en déficit en este tipo de pacientes. Esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa hace parte primordial de esa cadena enzimática que se encarga de limpiar los radicales libres de oxígeno. Al no haberla, pues se van a romper la bicapa lipídica y el glóbulo rojo pues se va a hemolizar.
es una enfermedad asociada al cromosoma X. O sea que la padecen más los hombres. Y el principal desencadenante son los medicamentos. Los medicamentos son los que inducen más o acentúan más el déficit de esta enzima. El medicamento que más lo acentúa se llama primaquina. ¿Qué se utiliza? Dime. ¿Es lo que se conoce como fabismo o algo así? ¿O no? ¿Es diferente? Creo que es diferente. Pero te aseguro que no estoy seguro. ¿Fabismo? No, tendría que revisarlo para ver lo del fabismo. Entonces, el medicamento que más se utiliza, que más lo desencadena es la primaquina, que es un medicamento que se utiliza ¿para qué? Malaria, doc. Para malaria, doc. Para malaria. El otro medicamento que también lo desencadena es el trimetoprim. ¿Qué es un qué? Antibiótico. Que es un antibiótico. Se utiliza en combinación con la sulfamethoxazol. ¿Qué se hicieron? Aquí están. Listo. Pues lo importante ahí es determinar si un paciente de ustedes comienzan a ese tipo de medicamentos y el paciente comienza a hacer una crisis hemolítica, comienza a haber ictericia, bilirrubina indirecta elevada, hemólisis y todas las cosas, pues eliminan el medicamento, lo retiran. Ese paciente no debe recibir nunca ningún tipo de medicamento así. Y en caso pues de que la hemólisis sea severa, pues y el paciente lo requiera, colocan transfusiones para mejorar los niveles de hemoglobina. Esos son los pacientes con anemias intrínsecas. Los pacientes con anemias extrínsecas. Aquí hay varias. Aquí tenemos la más común, no, la más importante para nosotros es la anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica autoinmune, que implica la presencia de autoanticuerpos. Hay autoanticuerpos que atacan los glóbulos rojos y cuando llegan al vaso, el vaso los atrapa y los rompe. Secundariamente a esto, pues, se va a producir lo mismo de siempre, bilirrubina indirecta, ictericia por la bilirrubina indirecta, esplenomegalia. Y la prueba que utilizamos para detectar esa presencia de autoanticuerpos se llama test de Coombs. Solicitamos un test de Coombs. Y el test de Coombs siempre lo reportan en cruces. Entonces, una cruz, 2, 3 cruces. Entonces, dependiendo del número de cruces, indica la cantidad. A más cruces, obviamente, mayor producción de autoanticuerpos y más severidad de la respuesta autoinmune. Entonces, podemos encontrar el paciente con este cuadro clínico y estamos obligados a buscar otras enfermedades autoinmunes. La más común que se asocia es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, para este paciente vamos a pedir anticuerpos antinucleares, anticuerpos extractables del núcleo, vamos a pedir complemento, factor reumatoideo. ¿Cómo, perdón? ¿PCR no serviría? No sé. PCR. El PCR nos dice que hay un proceso inflamatorio, pero no nos dice si hay otra patología autoinmune asociada. En cambio, estas de aquí me están hablando, por ejemplo, esta me está hablando de lupus, esta me está hablando de artritis reumatoidea. Eso es como las patologías
que uno tiene que buscar asociado cuando hay un proceso autoinmune. Muy frecuentemente los procesos autoinmunes vienen asociados con otros procesos autoinmunes. Por ejemplo, yo les comenté que la anemia perniciosa va muy frecuentemente acompañada con hipotiroidismo y con vitiligo. Entonces, algo así parecido ocurre aquí. La PCR no me indica un proceso autoinmune, me indica un proceso inflamatorio. Doc, ¿y se puede también sospechar una tiroiditis de Hashimoto? Sí, yo le pedí una PSH24. Está bien. Este paciente pues tiene este cuadro clínico. Tenemos que parar la respuesta inmune. El manejo agudo para detener la respuesta aguda es la metilprednisolona. Doc, una pregunta. ¿En este tipo de pacientes es más común que consulten, o sea, que los tenga hospitalizados el cuadro del autoinmune y además de eso tenga anemia o que vengan por anemia y yo tenga que investigar el cuadro autoinmune? Pueden ser las dos cosas. Pueden ser la anemia hemolytica autoinmune sola, el paciente sin ninguna otra manifestación y la única manifestación de anemia hemolítica, de autoinmunidad es la anemia hemolítica. O puede ser que el paciente tenga un lupus y viene por el lupus y hace la anemia hemolítica autoinmune. De las dos las encontrar, solita o asociada secundaria a otro proceso autoinmune. Gracias, Doc. El manejo es metilprednisolona, el manejo agudo puede ser con eso o el manejo agudo puede ser con inmunoglobulina, así se llama, inmunoglobulina intravenosa. Esta inmunoglobulina lo que hace son anticuerpos que atacan anticuerpos. Esta inmunoglobulina endovenosa produce un bloqueo de los anticuerpos circulantes. ¿Listo? Inmunoglobulina intravenosa. Ambos son muy buenos. Los dos procedimientos son muy buenos, tanto la metilprednisolona como el uso de la inmunoglobulina endovenosa. El único inconveniente de este es el costo. Es bastante costoso. La mejor parte de esta es que es mucho más económica. Entonces, hacemos el manejo agudo con cualquiera de los dos, o incluso con los dos, cuando el proceso está como muy duro de manejar. Doc, qué pena, ¿me puede repetir lo de la inmunoglobulina, por favor? Que no Se lo llama entendí. la inmunoglobulina endovenosa, lo que hace es bloquear los anticuerpos circulantes. ¿Listo? Se produce un ataque contra esos anticuerpos circulantes. ¿Listo? Los neutraliza. Y esto impide que se produzcan. La metilprednisolona produce una inmunosupresión severa con estas cargas tan altas que le estamos colocando, 1 gramo prácticamente, medio a 1 gramo por día, son unas cargas monstruosas de metilprednisolona. De pronto, para prevenir efectos secundarios de tanta carga esteroide, sería más apropiada esta, la inmunoglobulina intravenosa. Pero lo que les digo, la cuestión del costo, yo nunca la he usado porque en el hospital no existe la disponibilidad de este tipo de medicamentos. Lo que sí tenemos disponible es este medicamento. Ese sí me queda fácil de utilizar. Pero esto, pues, estamos hablando de unos cuantos millones. Entonces, no he tenido la oportunidad. Pero lo que sé es que la respuesta de ambos es muy buena, con menos efectos secundarios. Después de eso, podemos dejar prednisolona. Habitualmente colocamos 1 miligramo por kilo de peso día y se le va haciendo un descenso gradual
hasta dejarla más, la dosis mínima o poder retirar el paciente del medicamento. En caso tal de que sea complicado manejar, podemos colocar rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea receptores CD20 y bloquea pues, los linfocitos con este receptor y pues es un inmunomodulador, o sea, bloquea la respuesta inmune de este tipo de linfocitos, bloquea receptores CD20. Y en último caso, si el paciente no responde con estas medidas, utilizamos la esplenectomía. Le sacamos el vaso al paciente y le dejamos que ande con esos glóbulos rojos llenos de anticuerpos, pero pues ya no tienen en dónde destruirse. Pero pues sacar el vaso implica pues, otras complicaciones. El paciente queda expuesto a infecciones. Este es el último paso que hacemos cuando ya es incontrolable la anemia hemolítica. ¿Listo? Existe otra anemia hemolítica que se llama microangiopática. La anemia hemolítica microangiopática no ocurre en el vaso, ocurre en la microvasculatura. La anemia hemolítica microangiopática ocurre en la microvasculatura. O sea, finalmente hay un componente de vasculitis. Hay 3 patologías que se asocian o desencadenan esto. Una se llama púrpura trombocitopénica trombótica. La otra se llama síndrome hemolítico urémico y la última se llama hipertensión maligna. Les repito, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico, hipertensión maligna. La PTT, el nombre lo dice, púrpura, lesiones en piel, plaquetas bajas, trombocitopénica y eventos trombóticos, que muy frecuentemente son cerebrovasculares, pero pueden ser en cualquier parte. Y esa es la característica de eso. Se asocia con un déficit de una enzima que se llama Adams 13, pero parece ser que también hay un componente autoinmune asociado. El manejo de estos pacientes es con una cosa que se llama plasmaféresis. La plasmaféresis es un recambio de plasma. Lo que hacen es recambiar plasma y tratar de aportar ANS 13 y también de tratar de bajar la carga inmune que está asociada con estos pacientes. Necesita un banco de sangre, pues un hospital que tenga banco de sangre y que pueda hacer este tipo de procedimientos. Esto no se hace, en el hospital no se hace, esto se hace en un nivel 3 o nivel 4. El síndrome hemolítico urémico, el nombre lo dice, hemólisis con falla renal. Síndrome hemolítico urémico es más común en los niños. En adultos esto pues, prácticamente no se da. Y esto está asociado también con una infección por una E. coli, con una toxina de Shigella. Eso se lo dejamos al pediatra. Hipertensión maligna. La característica típica de este paciente es el papiledema. El paciente tiene una emergencia hipertensiva. ¿Qué es una emergencia hipertensiva?
¿Qué es una emergencia hipertensiva? Órgano blanco, doc. Cuando Un daño, no. de la presión arterial afecta un órgano blanco, en este caso retina, ¿no? Superior. Listo, en este caso retina. Lo típico de estos pacientes es una emergencia hipertensiva con papiledema. Muy frecuentemente hacen encefalopatía hipertensiva y nefropatía hipertensiva. Y con anemia microangiopática. La característica de la anemia hemolítica microangiopática de estas tres, de PTT, del síndrome hemolítico urémico y de la hipertensión maligna, lo característico de esto es un glóbulo rojo que se llama esquistocito. El esquistocito es un glóbulo rojo roto, estallado. Es un glóbulo rojo que se rompió en la microvasculatura. No se rompió en el vaso. Por eso, este tipo de anemias, la microangiopática, no produce esplenomegalia. Y por eso se ven glóbulos rojos rotos circulando por la sangre. ¿Cómo manejamos esto? Pues con antihipertensivos endovenosos. Le colocamos la betalol, le colocamos nitroprusato de sodio en una unidad de cuidado intensivo. Muchachos, hasta ahí un resumen de anemias en general. Quedan faltando cosas, pero pues lo ampliamos. Pero esto es un resumen que les ayuda a definir un paciente rápidamente y qué exámenes y qué manejo inicial. Preguntas. Preguntas interesantes. Doc, cuando estábamos hablando de las carenciales, yo recuerdo haber visto que en consulta primero se manda el hierro incluso antes de tener un resultado de un hemograma y que ferritina y todo eso, o sea, como si el tratamiento fuera el diagnóstico. ¿Eso está correcto o no? No, eso es incorrecto. Ok. ¿Qué tal que tenga una anemia, pero que tenga un exceso de hierro? Uh-huh. O sea, no, pues para eso mandamos un perfil patrocinético, para definir los depósitos de hierro. ¿Qué tal que pues sea una anemia por déficit de eritropoyetina en una insuficiencia renal crónica y sus depósitos de hierro estén bien? Lo único que necesita es eritropoyetina. Yo no estoy de acuerdo, yo no lo haría. Listo, gracias. Uh-huh. Bueno, con respecto al manejo de la anemia con hemolítica pues extra de autoinmune, sí. El manejo de él lo hago primero con metilprednisolona de 500 a 1000 miligramos, ¿cierto? Eso de 3 a 5 días. Si funciona, ¿ya el paciente queda con prednisolona? Sí. Lo dejas con prednisolona para irse lo quitando poco a poco. Listo, gracias. Uh-huh. Le das un golpe fuerte a la respuesta inmune con el esteroide en dosis altas, o si tenés inmunoglobulina que tiene la ventaja de que no tiene los efectos colaterales de los esteroides. Los esteroides tienen efectos colaterales potentes, ¿no? Producen Cushing, bloquean la función de la suprarrenal, se asocian con cataratas, dislipidemia, bueno, tienen una cantidad de cosas y en esas dosis tan altas, pues ideal sería colocarle inmunoglobulina, pero así no tenemos, toca tratarlo con lo que haya, como ocurre en el hospital en muchas oportunidades. Listo, gracias. Uh-huh. Bueno, ¿listo, muchachos? Entonces, la próxima vamos a revisar cirrosis. ¿Listo? Gracias, Doc. Listo, Doc, gracias. Bueno, que estén muy bien.